Hay momentos en la vida en que el corazón se despedaza en silencio, cuando te das cuenta de que aquello que debería ser un sueño se transformó en tu peor prisión. Imagina despertar todos los días al lado de alguien que nunca te eligió. Alguien que te mira como si fueras apenas un objeto más dentro de un castillo frío y vacío. Alguien que nunca pronunció tu nombre con cariño, solo con indiferencia. Así es como ella vive, atrapada en un matrimonio arreglado, obligada a usar el apellido de un hombre que nunca quiso conocerla de verdad. Él es duque, poderoso, respetado, pero para ella, él es apenas un extraño que duerme del otro lado de la cama, y lo peor de todo es que ella lo ama. Sí, escuchaste bien, ella se enamoró del hombre que la trata como una sombra, del hombre que nunca percibió las lágrimas que ella esconde detrás de sonrisas forzadas en las cenas de la alta sociedad. Del hombre que nunca notó cómo el corazón de ella se acelera cuando él entra al salón y se desacelera cuando él sale sin mirar atrás. ¿Alguna vez amaste a alguien que nunca te vio? ¿Que nunca percibió cuánto te esforzabas solo para ser notada? ¿Que nunca entendió que detrás de aquella mujer silenciosa existía un huracán de sentimientos siendo sofocado? Ese es su dolor, y tal vez sea el tuyo también. Ella intenta. Todos los días, ella intenta. Organiza la casa de la forma que a él le gusta. Se viste con elegancia. Cumple todos los deberes de una duquesa perfecta, pero nada, absolutamente nada, es suficiente para que él la vea. Hasta que un día, un secreto sale a la luz. Un secreto tan devastador, tan profundo, que lo cambia todo entre ellos. Y no es el tipo de secreto que se resuelve con palabras. No, es el tipo de secreto que rasga el velo de la indiferencia y lo obliga a él a finalmente encararla. Pero, ¿será que ya es demasiado tarde? Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. Cuando una mujer se cansa de implorar por amor, cuando ella finalmente entiende que no puede forzar a alguien a verla, algo dentro de ella muere. Y lo que nace en su lugar es una fuerza silenciosa, una dignidad que ya no pide permiso para existir. Ella ya no quiere ser vista como una obligación. Ella quiere ser elegida. Y si él no puede hacer eso, entonces ella tendrá que elegirse a sí misma. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta historia no es solo de ella. Es de todas nosotras que ya amamos demasiado, que ya nos entregamos demasiado, que ya esperamos demasiado. Y ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación va a tocar cada fibra de tu corazón. Te hará cuestionar lo que aceptas en nombre del amor. Te mostrará que, a veces, el coraje no está en quedarse, sino en saber cuándo liberarte. Esta es la historia de una mujer que fue obligada a casarse con un duque, una mujer que vivió en la sombra, una mujer que guardaba un peso imposible de cargar sola, pero también es la historia de una verdad revelada, de un hombre que finalmente vio, y de un amor que necesitó ser destruido para tener la oportunidad de renacer. ¿Estás lista para descubrir el secreto que lo cambió todo? Entonces quédate conmigo, porque este viaje va a doler, va a emocionar, y al final te recordará el poder que existe en ser una mujer que no desiste de sí misma. Todo comenzó en una tarde gris de noviembre, cuando ella tenía apenas 19 años. Su padre entró a su habitación con una expresión que ella nunca había visto antes. No era rabia, no era tristeza, era resignación. Él se sentó al borde de su cama y le dijo que había tomado una decisión, que ella se casaría con el duque de Ashford dentro de 3 meses, que no había otra opción, que la familia dependía de esa unión. Ella sintió como si el piso se abriera bajo sus pies, no porque no quisiera casarse algún día, sino porque nunca imaginó que su vida sería decidida sin que ella tuviera voz. Él ni siquiera le preguntó si estaba de acuerdo. Simplemente informó.
como si estuviera hablando sobre la venta de una propiedad o la firma de un contrato comercial. Y, en cierto modo, era exactamente eso. Ella era parte de una negociación, un peón en un juego de poder y dinero que jamás pidió jugar. Su madre entró poco después, con los ojos rojos pero sin derramar lágrimas. Le dijo que todo estaría bien, que el duque era un hombre respetable, que ella tendría una buena vida. Pero ninguna de esas palabras llenó el vacío que se abrió en su pecho aquella tarde. 3 meses. 3 meses para despedirse de los sueños que había guardado en secreto, de la esperanza de conocer a alguien que la mirara con amor verdadero, de la posibilidad de elegir su propio destino. 3 meses para aceptar que su vida ya no le pertenecía. Y lo más doloroso de todo fue que nadie en su familia parecía entender su angustia. Para ellos era un honor, un privilegio. Casarse con un duque era el sueño de cualquier joven de la alta sociedad, pero para ella era una condena. El día que conoció al duque fue aún peor de lo que imaginaba. Él llegó a la mansión de su familia acompañado de su secretario y 2 guardias. Alto, de cabello oscuro y ojos tan fríos como el mármol. Él la miró apenas unos segundos, asintió con la cabeza y luego se volvió hacia su padre para discutir los términos del matrimonio. Ella estaba allí, parada en medio del salón, vestida con su mejor vestido, el corazón latiendo desenfrenado, esperando que él dijera algo. Cualquier cosa, pero él no dijo nada, ni siquiera le preguntó su nombre, porque él ya lo sabía, y para él eso era suficiente. Durante aquellos 3 meses antes de la boda, ellos se vieron apenas otras 2 veces, siempre bajo la supervisión de sus familias, siempre en conversaciones breves y formales. Él nunca preguntó qué le gustaba hacer, nunca preguntó sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Él solo cumplía con el protocolo, y ella, por más que intentara encontrar alguna señal de humanidad en él, solo veía un muro de piedra, impenetrable, inalcanzable. La noche antes de la boda, ella lloró hasta quedarse sin lágrimas. Se miró al espejo y vio a una niña asustada disfrazada de novia. Se preguntó si algún día él la miraría de verdad, si algún día él querría conocerla, si algún día él la amaría. Pero en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta, y esa respuesta dolía más que cualquier otra cosa en el mundo. El día de la boda fue un espectáculo. Cientos de invitados, flores por todas partes, música, risas. Todos celebraban la unión perfecta entre 2 familias poderosas. Pero ella caminaba por el pasillo de la iglesia, sintiendo que cada paso la alejaba más de sí misma. Cuando finalmente llegó al altar y miró los ojos del duque, buscó desesperadamente algo, una chispa, un destello de emoción, pero encontró solo frialdad. Y cuando él pronunció los votos, lo hizo con la misma expresión que usaría para firmar un documento legal, sin sentimiento, sin alma. Esa noche, en la enorme habitación del castillo de Ashford, ella esperó. Esperó que él le hablara, que le preguntara cómo se sentía, que intentara conocerla aunque sea un poco. Pero él solo cumplió con su deber como esposo, de la forma más distante posible, y luego se volvió de espalda y se durmió. Ella permaneció despierta durante horas mirando el techo, sintiendo un vacío tan grande que parecía tragársela entera. Y fue en aquel momento que entendió. Esta sería su vida. Un matrimonio sin amor, una existencia sin propósito, una prisión dorada donde ella sería para siempre invisible. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y cada día era igual al anterior. Él se levantaba temprano, desayunaba solo en su estudio, pasaba el día atendiendo asuntos del ducado y regresaba tarde por la noche. A veces pasaban días enteros sin que intercambiaran una sola palabra. Ella intentó tantas veces. Preparó sus comidas favoritas, organizó cenas íntimas,
Se vistió de formas que pensó que le gustarían, pero nada funcionaba. Él siempre estaba ocupado, siempre distante, siempre ausente, y lo peor es que nadie más lo notaba. Para el resto del mundo, ellos eran la pareja perfecta, el duque poderoso y su hermosa esposa. En los eventos sociales, él la presentaba con cortesía. Ella sonreía y cumplía su papel. Pero detrás de esas sonrisas había un océano de soledad. Ella comenzó a preguntarse si alguna vez había sido vista de verdad en su vida, si su padre la vio cuando la entregó como mercancía, si su madre la vio cuando le dijo que todo estaría bien, si su esposo alguna vez la vería como algo más que un deber cumplido. Hubo noches en que ella se quedaba parada frente a la ventana de su habitación, mirando las estrellas, preguntándose cómo sería tener una vida diferente, una vida donde alguien la eligiera, donde alguien la amara, donde alguien se preocupara por saber qué pasaba en su corazón. Pero esos pensamientos solo traían más dolor, porque la realidad era que ella estaba atrapada. No había escapatoria, no había forma de volver atrás. Y entonces algo dentro de ella comenzó a cambiar. No fue repentino, fue lento, gradual, como una semilla que germina en la oscuridad. Ella dejó de esperar que él la notara, dejó de intentar ser vista, dejó de implorar por migajas de atención, y comenzó a construir una vida propia dentro de aquella prisión. Comenzó a leer más, a caminar por los jardines del castillo, a conversar con los sirvientes que la trataban con más humanidad que su propio esposo. Comenzó a encontrar pequeños momentos de paz en medio del vacío, pero el amor, ese amor silencioso que ella sentía por él, no desaparecía. Por más que intentara enterrarlo, por más que intentara convencerse de que él no lo merecía, su corazón insistía en latir más fuerte cada vez que él entraba a una habitación, y eso la volvía loca. Porque, ¿cómo puedes amar a alguien que ni siquiera te ve? ¿Cómo puedes desear a alguien que te trata como si fueras invisible? No tenía sentido, pero el corazón no entiende de lógica. Y justo cuando ella pensaba que había encontrado una forma de sobrevivir en aquel matrimonio sin alma, todo cambió. Porque hay secretos que, cuando salen a la luz, tienen el poder de destruir todo lo que creías saber. Y el secreto que ella guardaba era exactamente ese tipo de secreto. Fue una mañana de primavera cuando ella descubrió que estaba embarazada. Había sentido los síntomas durante semanas, el cansancio, las náuseas, el cambio en su cuerpo, pero no quería admitirlo. No quería enfrentar lo que eso significaba, porque traer un hijo al mundo en medio de aquel matrimonio frío parecía una crueldad. Pero cuando el médico confirmó, ella sintió algo que no esperaba: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, esto podría cambiar las cosas. Tal vez un hijo podría ablandar el corazón de piedra del duque. Tal vez un bebé podría crear un puente entre ellos. Tal vez esto sería la razón que él necesitaba para finalmente verla. Ella esperó el momento perfecto para contarle. Preparó una cena especial. Se vistió con su mejor vestido. Ensayó las palabras 1000 veces en su mente. Cuando él llegó aquella noche, ella lo esperaba en el comedor con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Él se sentó, la miró brevemente con esa expresión que ella ya conocía tan bien, esa mezcla de cortesía y distancia, y comenzó a comer. Ella respiró hondo y finalmente dijo las palabras que había guardado durante días. «Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Él dejó de masticar. La miró con una expresión que ella no supo descifrar. No era alegría, no era sorpresa, era algo más oscuro, algo que hizo que su estómago se retorciera de miedo. Después de lo que pareció una eternidad, él simplemente asintió con la cabeza. Se limpió la boca con la servilleta y dijo que eso era bueno para la continuación del linaje. Y luego
Continuó comiendo como si nada hubiera pasado, como si ella acabara de informarle sobre el clima o sobre la cosecha de la temporada. Ella sintió que algo dentro de ella se rompió en aquel momento. No fue solo decepción, fue desilusión profunda. Fue la confirmación de que para él, ella nunca sería más que un medio para un fin, un vientre para producir herederos, una pieza en el tablero de ajedrez de su linaje aristocrático. Aquella noche, ella lloró en silencio en su habitación, con las manos sobre su vientre, prometiéndole a aquel pequeño ser que crecía dentro de ella que lo amaría lo suficiente por los dos, que le daría todo el amor que su padre parecía incapaz de sentir. Los meses pasaron y su barriga creció. Él nunca preguntó cómo se sentía, nunca puso su mano sobre su vientre para sentir al bebé moverse, nunca se sentó con ella para hablar sobre nombres o sobre cómo sería su vida cuando el niño naciera. Él solo se aseguró de que tuviera los mejores médicos y las mejores amas de llaves. Todo era eficiente, todo era correcto, pero nada era humano, nada era real. Ella se refugió en los preparativos. Decoró la habitación del bebé con sus propias manos, tejió pequeñas mantas, leyó libros sobre maternidad, y con cada día que pasaba, su amor por aquel pequeño ser crecía más y más. Incluso si nadie más en aquella casa parecía emocionado, ella lo estaba, y eso tendría que ser suficiente. Durante aquellos meses de espera, ella también comenzó a notar cosas, pequeñas cosas, como el hecho de que el duque pasaba cada vez más tiempo fuera del castillo, como las miradas evasivas de los sirvientes cuando ella preguntaba sobre su paradero, como los susurros que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una habitación. Al principio, ella intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica, que el embarazo la estaba volviendo sensible, pero la verdad es que una mujer siempre sabe. Ella siempre sabe cuando algo no está bien, cuando hay secretos siendo guardados, cuando la persona que debería estar a su lado está en realidad a kilómetros de distancia, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y entonces, una tarde lluviosa de otoño, cuando ella ya estaba en su 8º mes de embarazo, descubrió la verdad. Estaba caminando por el corredor del ala oeste del castillo, un lugar que raramente visitaba porque era donde estaban las oficinas administrativas del ducado. Pero aquel día había decidido dar un paseo más largo. Necesitaba mover las piernas y aliviar el peso de su vientre. Fue entonces que escuchó voces viniendo de una de las habitaciones. Una era la voz del duque. La otra era una voz femenina que ella no reconocía, suave, íntima, risueña. Ella se detuvo. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Cada fibra de su ser le decía que se alejara, que no escuchara, que no quisiera saber, pero sus pies no se movían. Y entonces escuchó lo que destrozaría su mundo. Escuchó al duque hablando con aquella mujer de una forma que nunca había hablado con ella, con calidez, con afecto, con una intimidad que cortaba como un cuchillo. Escuchó risas, escuchó palabras cariñosas, escuchó promesas, y finalmente escuchó un beso. El sonido inconfundible de dos personas que se amaban. Ella sintió como si todo el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Se apoyó contra la pared, luchando por mantenerse de pie, con una mano sobre su vientre y la otra sobre su boca para no dejar escapar el grito que quería salir. No era solo el hecho de que él tuviera a otra mujer, era la forma en que hablaba con ella. Era la prueba viva de que él sí era capaz de sentir, de amar, de ser humano, solo que no con ella, nunca con ella. Ella no era el problema. Ella no era la razón de su frialdad. Él simplemente había elegido dar su corazón a otra persona. Y ella, su esposa legítima, la madre de su hijo, era solo una inconveniencia. Una obligación que cumplía mientras mantenía su verdadera vida escondida en las sombras.
Ella se alejó de aquella puerta con pasos temblorosos. Llegó a su habitación y se desmoronó. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por el amor que nunca tuvo, por el matrimonio que nunca fue real, por el hombre que ella había amado en silencio mientras él amaba a otra en secreto. Pero sobre todo lloró por la humillación, porque ¿cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cuántas personas en aquel castillo sabían la verdad mientras ella vivía en la ilusión de que tal vez, algún día, las cosas podrían mejorar? Aquella noche, ella tomó una decisión. No confrontaría al duque, no haría un escándalo, no porque no quisiera, sino porque entendió algo fundamental. Él no merecía su dolor, él no merecía verla rota. Él había elegido vivir en la mentira y ella no le daría la satisfacción de verla destruida por eso. En cambio, ella se enfocaría en lo único que realmente importaba ahora: su hijo. El bebé que nacería en pocas semanas y que necesitaría una madre fuerte. Una madre que no se dejara destruir por un hombre incapaz de amar. Pero guardar aquel secreto, vivir con aquella verdad dolorosa todos los días, era como llevar una piedra en el pecho. Cada vez que él entraba a una habitación, ella sentía náuseas. Cada vez que él cumplía con sus deberes maritales, ella sentía que su alma se encogía. Cada vez que él fingía normalidad, ella quería gritar, pero no lo hacía. Se tragaba el dolor, se tragaba la rabia, se tragaba la humillación, porque esa era la única forma de sobrevivir. El día que su hijo nació fue el día más doloroso y más hermoso de su vida. El parto fue largo y difícil. Ella estuvo horas luchando, sintiendo que su cuerpo se partía en dos. El duque no estuvo presente. Estaba atendiendo asuntos importantes, le dijeron. Pero ella sabía. Sabía exactamente dónde estaba y con quién estaba. Y cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, cuando lo sostuvieron en sus brazos por primera vez y miró aquellos ojos pequeños y perfectos, ella supo que nada más importaba. Aquel niño era suyo, completamente suyo, y ella lo amaría con cada fibra de su ser. El duque vino a verlos algunas horas después. Entró a la habitación con la misma expresión distante de siempre. Miró al bebé brevemente, asintió con aprobación al saber que era un varón, un heredero para el ducado, y luego se fue. No preguntó cómo estaba ella. No se sentó a su lado, no sostuvo a su hijo con ternura. Solo cumplió con el protocolo y desapareció. Y en aquel momento, ella sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo tristeza, no era solo decepción, era desprecio. Desprecio por el hombre que había compartido su cama, pero nunca su corazón. Desprecio por la cobardía de vivir una mentira. Desprecio por la frialdad de tratar a su propia familia como si fueran extraños. Los meses que siguieron fueron extraños. Ella se sumergió completamente en la maternidad. Su hijo se convirtió en su mundo entero. Cada sonrisa del bebé, cada pequeño sonido, cada momento de descubrimiento, todo era magia para ella. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que tenía un propósito, una razón para existir. Pero también comenzó a notar algo inquietante. El duque, que ya era distante antes, ahora era prácticamente un fantasma. Pasaban semanas enteras sin que ella lo viera. Y cuando lo veía, él parecía aún más ausente, como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. Ella comenzó a preguntarse hasta dónde llegaba su traición. ¿Cuánto tiempo había estado con aquella otra mujer? Desde antes del matrimonio, desde siempre. ¿Era ella la amante o era la esposa la amante en aquella ecuación retorcida? Las preguntas la atormentaban en las noches cuando estaba sola, pero durante el día ella se obligaba a enfocarse en lo que podía controlar: su hijo, su pequeño refugio de amor en medio de todo aquel dolor. Y entonces, cuando su hijo tenía casi 6 meses, algo sucedió
que lo cambió todo. Ella estaba en los jardines del castillo, empujando el cochecito del bebé, disfrutando del sol de la tarde, cuando vio al duque caminando hacia ella. Pero no estaba solo. Había una mujer con él, joven, hermosa, con un vestido elegante y una sonrisa radiante. Y la forma en que caminaban juntos, la forma en que él la miraba, la forma en que ella reía, era como una bofetada en el rostro, porque aquella era la mujer que ella había escuchado aquel día, la mujer que tenía todo lo que ella nunca tendría, el amor del duque. Ella se quedó paralizada, sus manos se aferraron al cochecito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho, y por un momento, solo un momento, ella consideró darse la vuelta y huir. Pero entonces algo dentro de ella se endureció. No, no más. No seguiría huyendo de la verdad. No seguiría fingiendo que no veía lo que estaba justo frente a sus ojos. Si él tenía el descaro de traer a aquella mujer a su hogar, al lugar donde vivía su esposa y su hijo, entonces ella tendría el coraje de enfrentarlo. Cuando ellos se acercaron, el duque la vio. Por una fracción de segundo, ella vio algo en sus ojos. ¿Era culpa? ¿Era incomodidad? Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por aquella máscara de frialdad que él usaba también. Él se detuvo a pocos metros de ella, y la mujer a su lado también se detuvo, mirándola con una mezcla de curiosidad y algo más. Era compasión, era lástima. Ella no estaba segura, pero lo que sí sabía era que no necesitaba la lástima de la amante de su esposo. El duque carraspeó. «Lady Ashford», dijo él con esa voz formal que usaba cuando había otros presentes, «permítame presentarle a Lady Catherine Belmont. Ella es una vieja amiga de la familia». Amiga. La palabra cayó como veneno en sus oídos. Porque ella sabía exactamente qué tipo de amistad era esa. Ella miró a los ojos de aquella mujer y vio la verdad. Catherine la miraba con una mezcla de desafío y algo que parecía casi disculpa. Como si quisiera decir lo siento, pero no lo suficiente como para alejarse del hombre que ambas amaban. Ella extendió la mano mecánicamente. «Es un placer, Lady Belmont», dijo con una voz que apenas reconocía como suya. Tan fría, tan controlada, tan vacía. Catherine tomó su mano brevemente, y en ese breve contacto pasó algo extraño. Fue como si ambas mujeres se reconocieran mutuamente como víctimas y verdugos al mismo tiempo, porque Catherine también estaba atrapada, ¿no es así? Atrapada en un amor imposible con un hombre casado, atrapada en la sombra de un matrimonio que nunca podría destruir públicamente, atrapada en ser siempre la segunda opción, la amante escondida, el secreto sucio. Pero eso no hacía que doliera menos. Eso no hacía que la traición fuera más fácil de soportar. El duque dijo algo sobre mostrarle a Catherine los jardines nuevos, y ella asintió sin realmente escuchar. Los vio alejarse, caminando lado a lado, y sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. Miró hacia abajo, hacia su hijo que dormía pacíficamente en el cochecito, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Y en aquel momento, ella tomó una decisión. No viviría así. No podía vivir así. No por un día más. Aquella noche, cuando el duque finalmente regresó a sus aposentos, ella lo estaba esperando. Había pasado horas preparándose mentalmente para aquella conversación. Sabía que sería dolorosa, sabía que tal vez no cambiaría nada, pero necesitaba decir las palabras en voz alta, necesitaba que él supiera que ella sabía, que no era la esposa ingenua que él pensaba que era, que ella había visto, que ella había escuchado, que ella sabía exactamente quién era Lady Catherine Belmont. Él entró a la habitación con esa expresión cansada que siempre tenía al final del día. La vio sentada en el borde de la cama y se detuvo. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio se extendió entre ellos como un abismo.
Y entonces ella habló. Sé sobre ella, dijo simplemente, sé sobre Catherine, sé que la amas, sé que probablemente siempre la has amado, y sé que yo nunca fui nada más que un deber para ti. Las palabras salieron con más calma de la que ella esperaba, sin gritos, sin lágrimas, solo la verdad desnuda y cruda. Él no respondió de inmediato. Se quedó allí parado, mirándola con una expresión que ella no podía leer. Y luego, finalmente, él suspiró. Era un suspiro profundo, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Sí, dijo él, la amo, siempre la he amado. Las palabras deberían haberla destruido, deberían haber sido como puñales en su corazón. Pero en cambio, sintió algo diferente, sintió alivio. Porque finalmente, él estaba siendo honesto. Finalmente, la mentira había terminado. Finalmente, ella podía dejar de pretender. Él continuó hablando, y sus palabras eran como abrir una herida vieja. Le contó cómo había conocido a Catherine años antes de su matrimonio arreglado, cómo se habían enamorado, cómo habían planeado casarse, pero entonces su padre murió inesperadamente, y él heredó el ducado junto con todas sus deudas y responsabilidades. Y de repente, un matrimonio por amor ya no era posible. Él necesitaba casarse con alguien que trajera riqueza a la familia, alguien cuya dote pudiera salvar el ducado de la ruina financiera. Y ella, la hija de un rico comerciante que había comprado su camino hacia la nobleza, era la candidata perfecta. Su padre necesitaba un título para su familia. Él necesitaba dinero. Era una transacción perfecta, excepto que destruyó 3 vidas en el proceso. Catherine no pudo casarse con nadie más después de eso. Él continuó. Ella lo esperó, y yo no pude dejarla ir. Sé que está mal, sé que te he fallado como esposo, pero no puedo mentir más. No puedo pretender que siento algo que no siento. Cada palabra era como un golpe, pero ella se mantuvo firme, se mantuvo sentada allí, con la espalda recta, mirándolo a los ojos, negándose a desmoronarse frente a él. Y entonces le hizo la pregunta que había estado ardiendo en su pecho. ¿Alguna vez intentaste amarme? ¿Alguna vez me diste una oportunidad real? Él la miró durante un largo momento, y luego sacudió la cabeza. No, dijo con una honestidad brutal. Nunca lo hice, porque sabía que si intentaba amarte, sería una traición a Catherine. Y yo ya había traicionado suficiente al casarme con otra persona. Ella asintió lentamente. Al menos ahora tenía la verdad completa. Al menos ahora sabía dónde estaba parada. En ninguna parte. Ella no estaba en ninguna parte en el corazón de aquel hombre. Nunca lo había estado, nunca lo estaría. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad de la noche. Y entonces dijo algo que lo sorprendió. Quiero que sepas que yo también tomé una decisión. No voy a seguir viviendo en esta mentira. No voy a seguir siendo la esposa invisible mientras tú vives tu vida real con otra mujer. No voy a divorciarme porque sé que eso sería un escándalo que ninguno de nosotros puede permitirse, pero tampoco voy a fingir más. Viviremos como extraños bajo el mismo techo. Tú tendrás tu vida y yo tendré la mía. Él no protestó, no intentó convencerla de lo contrario, simplemente asintió. Y en aquel momento ella supo que había tomado la decisión correcta, porque si él realmente se preocupara, si realmente sintiera algo, aunque fuera una pizca de culpa o arrepentimiento, habría luchado, habría dicho algo, pero no lo hizo, y eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Los días que siguieron fueron extraños. Había una sensación de liberación en el aire, como si ambos hubieran estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudieran exhalar. Ellos establecieron nuevas reglas tácitas. Él ya no fingía interés en los asuntos de la casa. Ella ya no intentaba incluirlo en la vida de su hijo. Ellos eran corteses cuando sus caminos se cruzaban, pero nada más.
Y curiosamente, ella se sintió más ligera, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros, porque ya no tenía que seguir intentando, ya no tenía que seguir esperando por algo que nunca llegaría, ya no tenía que seguir rompiendo su propio corazón una y otra vez con la esperanza de que él finalmente la viera. Ahora ella era libre, libre dentro de su prisión, y eso tendría que ser suficiente. Ella comenzó a vivir, realmente vivir. Se dedicó completamente a su hijo. Comenzó a hacer trabajo de caridad en el pueblo cercano. Comenzó a pintar, algo que había amado cuando era joven, pero había abandonado. Comenzó a construir amistades reales con otras mujeres de la sociedad que también estaban atrapadas en matrimonios sin amor y que entendían su dolor. Y por primera vez en años, ella sintió que estaba redescubriendo quién era. No era solo la duquesa de Ashford, no era solo la esposa invisible, no era solo la madre devota. Ella era una mujer con sus propios sueños, sus propios deseos, sus propias pasiones. Y nadie, ni siquiera el hombre que la había herido tan profundamente, podría quitarle eso. Pero el secreto que ella guardaba, el secreto que cambiaría todo, aún no había sido revelado. Porque verás, ella no le había contado todo al duque aquella noche. Había algo más, algo que ella había descubierto semanas antes de aquella confrontación, algo que la aterraba y la llenaba de esperanza al mismo tiempo. Ella había descubierto que su hijo, el heredero del ducado, el niño que el duque había aceptado con indiferencia, tenía un don especial. No era algo que pudiera verse a simple vista. No era algo obvio, pero ella lo había notado. La forma en que el bebé reaccionaba a ciertas cosas, la forma en que sus ojos seguían objetos que no estaban allí, la forma en que a veces parecía ver cosas que otros no podían ver. Al principio, ella pensó que estaba imaginando cosas, que su amor maternal la estaba haciendo ver señales donde no las había. Pero cuanto más observaba, más segura estaba. Consultó discretamente con médicos, con especialistas, con personas que entendían estas cosas, y todos llegaron a la misma conclusión. Su hijo era diferente, especial, pero también vulnerable. Porque en aquella época, en aquella sociedad rígida y cruel, ser diferente no era visto como un don, era visto como una maldición, como una vergüenza, como algo que debía ser escondido. Y si el duque descubría la verdad sobre su hijo, sobre el niño que llevaría su nombre y heredaría su título, ¿qué haría? ¿Lo rechazaría? ¿Lo escondería? ¿Lo enviaría lejos? Ella no podía arriesgarse. No podía permitir que su hijo sufriera el rechazo de su padre de la forma en que ella lo había sufrido. Así que guardó el secreto, lo protegió con fiereza. Se aseguró de que nadie más lo notara. Se aseguró de que su hijo creciera sintiendo amado y valorado, sin importar lo que el mundo pensara de él. Y cada día que pasaba, ella se volvía más fuerte en su resolución. Protegería a su hijo, cueste lo que cueste, sin importar el precio que tuviera que pagar. Los meses se convirtieron en años. Su hijo creció, y con cada año que pasaba, se volvía más evidente que era un niño extraordinario. No de la forma que el mundo esperaba, sino de una forma que solo ella podía realmente apreciar. Él veía el mundo de manera diferente, sentía las cosas más profundamente. Su sensibilidad era tanto su mayor regalo como su mayor vulnerabilidad, y ella lo protegía como una leona protege a su cachorro. Contrató tutores especiales que entendían su forma única de aprender. Se aseguró de que nunca fuera expuesto a las críticas crueles de la sociedad aristocrática. Creó un mundo seguro para él dentro de los muros de aquel castillo. El duque, por su parte, apenas notaba a su hijo. Aparecía en ocasiones formales,
Cumplía con su papel de padre en público, pero nunca desarrolló una conexión real con el niño. Y curiosamente, eso era exactamente lo que ella quería. Porque cuanto menos atención le prestara el duque a su hijo, menor era la probabilidad de que descubriera la verdad. Menor era el riesgo de que su hijo sufriera el rechazo que ella había experimentado. Así que ella construyó una vida paralela, una vida donde su hijo era el centro de todo, donde ella era la única autoridad que importaba en la crianza del futuro duque. Pero había momentos, especialmente en las noches silenciosas, cuando su hijo dormía y ella estaba sola con sus pensamientos, en que ella se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si mantener aquel secreto era realmente proteger a su hijo o simplemente prolongar lo inevitable, porque algún día el niño crecería. Algún día tendría que enfrentar el mundo real. Y cuando ese día llegara, ¿estaría preparado? ¿O ella lo había mantenido tan protegido que no sabría cómo defenderse? Esas dudas la atormentaban. Pero cada vez que miraba los ojos de su hijo, cada vez que veía su sonrisa inocente, cada vez que él la abrazaba con aquella pureza que solo los niños poseen, ella sabía que haría lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo, incluso si eso significaba llevar aquel peso sola, incluso si eso significaba nunca poder compartir con nadie más la magnificencia de quien era realmente su hijo. Y entonces, cuando su hijo tenía 5 años, sucedió algo que ella nunca esperó. Lady Catherine Belmont se enfermó, gravemente. La noticia se esparció rápidamente entre la aristocracia. Ella escuchó los susurros de los sirvientes, vio la preocupación en el rostro del duque, y por primera vez en años sintió algo que no esperaba sentir. Compasión, no por el duque, sino por Catherine. Porque a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor que aquella mujer había causado indirectamente, ella también era una víctima de las circunstancias. También estaba atrapada en un amor imposible. También había sacrificado su vida por un hombre que nunca podría ser completamente suyo. El duque pasaba días enteros fuera del castillo ahora. Todos sabían dónde estaba, a su lado, en su lecho de muerte. Y nadie decía nada porque todos entendían que aquel era un amor verdadero, aunque prohibido. Ella observaba todo desde la distancia, sin juzgar, sin sentir celos, solo con una profunda tristeza por lo desperdiciado que había sido todo. 3 vidas arruinadas por las reglas de una sociedad que valoraba el dinero y el estatus por encima del amor y la felicidad. Catherine murió en una tarde de invierno. Ella escuchó los sollozos del duque desde el otro lado del castillo. Nunca lo había oído llorar antes. Nunca lo había visto mostrar emoción real, y en aquel momento ella entendió la profundidad de lo que él había perdido. No solo una amante, sino la única persona que él había amado verdaderamente en toda su vida. Ella no asistió al funeral, no porque no quisiera, sino porque sabía que no era su lugar. Aquel era el dolor de él, su pérdida, su duelo. Ella no tenía derecho a estar allí. Los días que siguieron fueron extraños. El duque regresó al castillo como un fantasma, aún más ausente que antes, aún más distante, como si una parte de él hubiera muerto junto con Catherine. Él se encerró en su estudio durante semanas. Apenas comía, apenas dormía, y por primera vez ella sintió algo parecido a la preocupación por él. No amor. Ese sentimiento había muerto hace mucho tiempo, pero sí una preocupación humana. El reconocimiento de que estaba sufriendo y que ese sufrimiento era real. Una noche, ella hizo algo que nunca pensó que haría. Tocó a la puerta de su estudio. Él no respondió, pero ella entró de todos modos. Lo encontró sentado en su escritorio, rodeado de papeles, con una botella de whisky medio vacía a su lado. Él la miró con ojos rojos e hinchados, y por primera vez desde que se conocieron, ella vio vulnerabilidad real en su rostro. Ella no dijo nada, solo se sentó en la silla frente a él
y esperó. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era necesario. Finalmente él habló. Su voz era ronca, rota. Ella era todo para mí, dijo. Todo. Y ahora no queda nada. Ella asintió lentamente. Lo sé, respondió. Y lo siento, porque a pesar de todo, lo sentía. Sentía su pérdida, sentía su dolor. Porque el dolor de perder a alguien que amas es real, sin importar las circunstancias, sin importar si ese amor hirió a otros en el proceso. El dolor es dolor. Y ella lo entendía mejor que nadie. Él la miró entonces con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Por qué eres amable conmigo?», preguntó. «Después de todo lo que te hice, después de todo lo que te negué, ¿por qué no me odias?». Ella consideró la pregunta cuidadosamente. «Porque odiar requiere energía que ya no tengo», respondió con honestidad. «Porque odiar significa que todavía me importas lo suficiente como para sentir algo. Y la verdad es que ya no siento nada por ti, ni amor, ni odio, solo indiferencia. Y tal vez un poco de lástima». Las palabras eran duras, pero honestas, y él las recibió con un asentimiento de cabeza, como si finalmente entendiera el daño que había causado, como si finalmente viera a la mujer que había estado frente a él todo este tiempo, y que él había elegido ignorar. Esa noche marcó un cambio sutil en su relación. No se volvieron cercanos, no se volvieron amigos, pero desarrollaron una especie de tregua, un respeto mutuo, nacido del entendimiento de que ambos habían sido víctimas de un sistema que no les daba opciones reales. Él comenzó a pasar más tiempo en el castillo. Comenzó a notar a su hijo por primera vez, y ella observaba con cautela, siempre lista para intervenir si era necesario, siempre protegiendo aquel secreto que guardaba tan celosamente. Pero lo que ella no esperaba era que el duque realmente comenzara a conectar con su hijo. De forma lenta, torpe al principio, pero genuina. Él empezó a cenar con ellos, a preguntarle al niño sobre sus estudios, a escuchar cuando el niño hablaba sobre sus intereses, y su hijo, con aquella pureza que solo los niños tienen, respondía con alegría, sin rencor por los años de ausencia, sin preguntas sobre por qué su padre nunca había estado presente antes, solo con la felicidad simple de finalmente tener la atención de su padre. Ella observaba todo esto con emociones mezcladas. Por un lado, estaba contenta de que su hijo finalmente tuviera una figura paterna en su vida. Por otro lado, tenía miedo. Miedo de que mientras más cerca estuviera el duque de su hijo, mayor fuera la probabilidad de que descubriera la verdad. Y entonces, una tarde, mientras los tres estaban en la biblioteca, sucedió. Su hijo estaba leyendo un libro, completamente absorto, cuando de repente levantó la vista y miró hacia la esquina vacía de la habitación. «Mamá», dijo con aquella voz dulce e inocente, «la señora de vestido azul dice que tiene un mensaje para papá». El tiempo se detuvo. Ella sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Miró al duque y vio confusión en su rostro. «¿Qué señora?», preguntó él, mirando hacia la esquina vacía. Su hijo señaló. «La señora de ahí. Dice que la extrañas mucho. Dice que ella también te extraña. Dice que está bien, que no estés triste». El rostro del duque se puso pálido. Se levantó de su silla lentamente, caminó hacia donde su hijo señalaba. No había nadie allí, obviamente, pero él preguntó con voz temblorosa, «¿Cómo es ella? ¿Qué más dice?». Y su hijo, sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba revelando, describió a Catherine con detalles que él no podría haber sabido. Detalles que solo alguien que la conoció íntimamente podría conocer. El vestido que usaba, el collar que llevaba, la forma en que sonreía. Ella observaba la escena desenvolverse frente a sus ojos, sabiendo que el momento que había temido durante años finalmente había llegado. El secreto había sido revelado, no de la forma que ella esperaba, no a través de un médico o un especialista.
sino a través de las palabras inocentes de su propio hijo. El duque se volvió hacia ella, con una expresión de shock absoluto en su rostro. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Qué le pasa a nuestro hijo?». Ella respiró profundamente. Este era el momento de la verdad, el momento que había estado evitando durante años, y ahora no tenía opción sino enfrentarlo. Se puso de pie, caminó hacia su hijo y le puso una mano suavemente en el hombro. «Ve a tu habitación, cariño», dijo con voz calmada. «Mamá y papá necesitan hablar». El niño asintió, besó su mejilla y salió de la biblioteca, completamente ajeno al caos emocional que había dejado atrás. Una vez que la puerta se cerró, ella se volvió hacia el duque y entonces le contó todo. Le contó sobre las señales que había notado desde que el niño era bebé, sobre las consultas con especialistas, sobre el don especial que su hijo tenía, sobre la capacidad de ver y sentir cosas que otros no podían, sobre cómo ella había guardado el secreto durante todos estos años para protegerlo del rechazo, del juicio, de la crueldad de un mundo que no entendía lo que era diferente. El duque la escuchó en silencio. Su expresión cambiaba entre incredulidad, shock, confusión y algo más que ella no podía identificar. Cuando ella terminó, él se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello. Durante largos minutos, ninguno de los dos habló. El peso de la revelación llenaba la habitación como una presencia física. Finalmente, él levantó la vista hacia ella. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Su voz no era acusadora, era genuinamente desconcertada. «Porque tenía miedo», respondió ella con simple honestidad. «Miedo de que lo rechazaras como me rechazaste a mí. Miedo de que lo enviaras lejos. Miedo de que lo vieras como una vergüenza en lugar de como el regalo extraordinario que es». Él frunció el ceño. «¿Realmente piensas tan poco de mí? ¿Crees que rechazaría a mi propio hijo?». Ella lo miró directamente a los ojos. «Tú me rechazaste a mí», dijo con voz firme, «desde el primer día de nuestro matrimonio. Nunca me diste una oportunidad. Nunca intentaste conocerme. Nunca me viste como algo más que un deber. Así que sí, tenía todas las razones para creer que harías lo mismo con nuestro hijo si descubrías que era diferente, que no era el heredero perfecto que esperabas». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Él abrió la boca para protestar, pero luego la cerró, porque no podía negar la verdad de lo que ella decía. No podía negar los años de negligencia, los años de indiferencia, los años de elegir a otra mujer por encima de su propia esposa. Él suspiró profundamente, y cuando habló nuevamente, su voz era más suave. «Tienes razón», admitió. «He sido un mal esposo, un padre ausente, y no tengo excusas para eso. Pero nuestro hijo…». Él se detuvo buscando las palabras correctas. «Nuestro hijo no es una vergüenza. Si lo que acabas de decirme es verdad, si él realmente puede, entonces él es extraordinario». Ella sintió lágrimas picando en sus ojos. Eran las primeras palabras genuinamente positivas que él había dicho sobre su hijo en 5 años. Él continuó hablando, ahora más rápido, como si las palabras hubieran estado atrapadas dentro de él durante mucho tiempo. «Cuando Catherine murió, cuando ella se fue, pensé que mi vida había terminado. Pensé que ya no tenía razón para seguir adelante. Pero luego comencé a pasar tiempo con nuestro hijo, y por primera vez vi algo en él que me recordó por qué la vida vale la pena. Él tiene una luz, una pureza, una forma de ver el mundo que yo perdí hace mucho tiempo». Él se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde su hijo solía jugar. «Y si lo que me dices es verdad, si él realmente tiene este don, entonces no quiero que lo esconda. No quiero que crezca sintiendo que tiene que ocultar quién es realmente. Porque yo pasé mi vida entera escondiendo lo que sentía, fingiendo ser alguien que no era,
viviendo de acuerdo con las expectativas de otros. Y eso me destruyó. No quiero eso para él. Ella se acercó lentamente parándose junto a él frente a la ventana. ¿Qué estás diciendo?, preguntó cautelosamente. Él se volvió hacia ella. Estoy diciendo que quiero ser un mejor padre, que quiero conocer realmente a mi hijo, que quiero protegerlo no de quién es, sino del mundo que podría no entenderlo. Estoy diciendo que quiero que trabajemos juntos en esto, no como extraños que comparten una casa, sino como padres que están unidos en el amor y la protección de su hijo. Las palabras la sorprendieron. Durante años, ella había soñado con que él dijera algo así, pero ahora que finalmente lo hacía, ella no sabía cómo responder, porque demasiado había pasado, demasiado dolor, demasiada traición. ¿Podía realmente confiar en él ahora? ¿Podía creer que este cambio era real y no solo una reacción emocional al shock de lo que acababa de descubrir? Como si leyera sus pensamientos, él continuó. Sé que no puedo deshacer el pasado. Sé que te he herido de formas que probablemente nunca podré reparar. No te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que volvamos a intentar ser un matrimonio real. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de ser el padre que nuestro hijo merece. Ella lo estudió cuidadosamente. Buscó señales de falsedad en sus ojos, pero lo que vio era sinceridad, dolor, arrepentimiento y algo más, determinación. Finalmente, ella asintió lentamente. Está bien, dijo, pero con condiciones. Él la miró expectante. Primera condición, continuó ella, nunca, jamás le hagas sentir a nuestro hijo que es menos que perfecto. Nunca le hagas sentir que su don es una maldición. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, lo trate diferente debido a lo que él puede ver o sentir. Él asintió firmemente. Tienes mi palabra. Segunda condición, ella continuó, si vas a estar en su vida, entonces realmente tienes que estar presente. No puedes entrar y salir según tu conveniencia. No puedes darle esperanzas y luego desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Él merece estabilidad, merece un padre en quien pueda confiar. Acordado, respondió él sin hesitación. Tercera condición. Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Yo sigo siendo su madre. Yo sigo teniendo la última palabra en todas las decisiones importantes sobre su crianza, porque he estado aquí desde el principio. He sido la única que lo ha protegido, y no voy a renunciar a esa responsabilidad ahora. Por un momento pensó que él protestaría. Después de todo, él era el duque, el hombre de la casa, el que tradicionalmente tenía toda la autoridad. Pero para su sorpresa, él asintió. Estoy de acuerdo, dijo. Tú conoces a nuestro hijo mejor que nadie. Tú has sido su protectora, su defensora, su mundo entero. No voy a venir ahora a pretender que sé más que tú. Solo quiero aprender. Quiero ser parte de su vida de la manera correcta. Ella sintió algo aflojarse en su pecho. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de algo, un entendimiento, una tregua que iba más allá de la cortesía fría que habían mantenido durante años, un compromiso compartido hacia el bienestar de su hijo, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles pero significativos. El duque comenzó a pasar más tiempo con su hijo, pero ahora era diferente. Ahora prestaba atención real. Escuchaba cuando el niño hablaba, hacía preguntas, mostraba interés genuino, y su hijo florecía bajo esta nueva atención. Comenzó a abrirse más, a compartir cosas que antes solo le contaba a su madre, a mostrarle a su padre los dibujos que hacía, las historias que inventaba, las cosas extraordinarias que veía y sentía. Y el duque, para crédito suyo, nunca mostró miedo o rechazo. En cambio, mostró fascinación, asombro, orgullo. Una noche, después de acostar a su hijo, ella y el duque se encontraron en el pasillo. «Ha sido un buen día», dijo él suavemente.
Él estaba tan feliz durante la cena. Ella asintió. Lo estuvo. Y eso se debe a ti, a que finalmente lo estás viendo realmente. Él la miró con una expresión que ella no había visto antes, gratitud mezclada con algo parecido al remordimiento. He desperdiciado tanto tiempo, dijo en voz baja. Tanto tiempo enfocado en lo que había perdido que no vi lo que tenía justo frente a mí. Ella no respondió de inmediato, porque no sabía qué decir. Finalmente, habló. El pasado es el pasado. No podemos cambiarlo. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Y ahora mismo, en este presente, nuestro hijo necesita a sus dos padres. Necesita que trabajemos juntos. Él asintió, y luego hizo algo que la sorprendió. Extendió su mano hacia ella, no como un gesto romántico, sino como un gesto de alianza, de partnership, de compromiso compartido. Ella miró su mano durante un momento, y luego la tomó. Su apretón fue firme, una promesa silenciosa, un pacto. Con el paso de las semanas, una nueva dinámica se estableció en el castillo. No era una familia perfecta, no era el tipo de familia con amor romántico y pasión, pero era una familia funcional, una familia donde el niño estaba en el centro, amado y protegido por ambos padres. Una familia donde cada miembro tenía su papel y lo cumplía. El duque comenzó a usar su posición e influencia para proteger a su hijo de las habladurías de la sociedad. Cuando alguien hacía comentarios sobre la peculiaridad del niño, él los cerraba con autoridad. Cuando alguien sugería que el niño necesitaba ser disciplinado o cambiado, él defendía a su hijo con ferocidad. Él se convirtió en su protector más feroz en el mundo exterior, mientras que ella seguía siendo su refugio seguro en casa. Y algo extraño comenzó a suceder. Lentamente, gradualmente, ella comenzó a ver al duque bajo una luz diferente, no como el esposo que nunca la amó, sino como el padre que finalmente había aprendido a amar, como el hombre que había sido quebrado por la pérdida, pero que estaba intentando reconstruirse, como alguien que, a pesar de todos sus errores, estaba genuinamente tratando de hacer las cosas bien. Una tarde de verano, casi un año después de que el secreto fuera revelado, los tres estaban en los jardines. Su hijo perseguía mariposas, riendo con aquella alegría pura que solo los niños conocen. Ella y el duque estaban sentados en un banco, observándolo. «Ha crecido tanto», dijo ella suavemente. «Parece que fue ayer cuando nació». El duque asintió. «Y es un niño maravilloso. Eso es gracias a ti, a cómo lo has criado, a cómo lo has protegido». Ella lo miró de reojo. «No solo a mí. Tú también has sido importante para él este último año. Él ha cambiado desde que comenzaste a estar presente. Está más confiado, más feliz». Él sonrió levemente, una sonrisa triste pero genuina. Ojalá hubiera comenzado antes. Ojalá no hubiera desperdiciado esos primeros años. Ella consideró sus palabras. Luego dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. «A veces necesitamos perder algo para aprender a valorar lo que tenemos. Tú perdiste a Catherine, y esa pérdida, por más dolorosa que haya sido, te abrió los ojos a lo que estaba justo frente a ti todo el tiempo, nuestro hijo. Y en cierto modo, también me perdiste a mí, no físicamente, pero emocionalmente. Y tal vez eso era lo que necesitabas para finalmente despertar». Él la miró entonces con una intensidad que ella no había visto antes. «¿Me perdonarás algún día?», preguntó. «No por mí, sino por ti, para que puedas liberarte de todo el dolor que te causé». Ella permaneció en silencio por un largo momento, observando a su hijo jugar. El perdón era una palabra tan compleja, tan cargada de significado. ¿Podía perdonar años de negligencia? Años de sentirse invisible, años de saber que él amaba a otra mientras ella dormía sola en una cama fría. «No lo sé», respondió finalmente con honestidad. «El perdón no es algo que pueda forzar.
No es un interruptor que puedo encender porque suene bien o porque sea lo correcto. El perdón es algo que sucede con el tiempo, o no sucede, y todavía no sé de qué lado caeré. Él asintió, aceptando su respuesta sin protestar. Pero puedo decirte esto, continuó ella, ya no te odio, ya no cargo esa rabia que solía consumirme, y tal vez eso sea un tipo de perdón, no el perdón que borra el pasado, sino el perdón que me permite seguir adelante sin ese peso en mi pecho. El duque consideró sus palabras. Eso es más de lo que merezco, dijo en voz baja, y estoy agradecido por ello. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y vio algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad real, arrepentimiento genuino, un hombre que finalmente entendía el costo de sus elecciones. Los años continuaron pasando. Su hijo crecía, desarrollándose en un joven extraordinario. Su don especial nunca desapareció, pero él aprendió a manejarlo con gracia. Aprendió cuándo hablar sobre las cosas que veía y cuándo guardar silencio. Aprendió a navegar un mundo que no siempre entendía lo que él era. Y lo más importante, creció sabiendo que era amado incondicionalmente por ambos padres, que su diferencia no era una debilidad, sino una fortaleza, que él era exactamente quien se suponía que debía ser. El duque se convirtió en un defensor vocal de la aceptación y la comprensión. Usó su influencia para cambiar actitudes en la sociedad aristocrática, para crear espacios donde niños como su hijo pudieran ser vistos y valorados por quienes eran. Y aunque nunca habló públicamente sobre el don específico de su hijo, su advocacy general hizo una diferencia. Cambió conversaciones, cambió mentes, cambió vidas, y ella, por su parte, continuó siendo la roca sobre la cual su hijo construía su mundo. Ella era su consejera, su confidente, su lugar seguro. Pero ahora, en lugar de hacerlo sola, tenía un partner, alguien con quien compartir las preocupaciones, alguien con quien celebrar las victorias, alguien que finalmente entendía lo precioso que era aquel niño. Su relación con el duque nunca se convirtió en romance. Demasiado había sucedido. Demasiadas heridas, aunque comenzando a sanar, dejaban cicatrices permanentes. Pero se convirtieron en algo quizás más valioso. Se convirtieron en amigos, en coconspiradores en la misión de criar a su hijo extraordinario, en dos personas que habían pasado por el fuego juntos y habían salido, si no ilesos, al menos más sabios. Había noches en que se sentaban juntos después de que su hijo se durmiera, tomando té y hablando sobre todo y nada, sobre recuerdos, sobre arrepentimientos, sobre esperanzas para el futuro, y en esas conversaciones ella descubrió capas de él que nunca había conocido. Sus miedos, sus inseguridades, las presiones que lo habían moldeado en el hombre frío que había sido. Él le contó sobre su propia infancia, sobre un padre cruel que nunca mostró afecto, sobre una educación que valoraba el deber por encima de todas las cosas, sobre cómo había aprendido desde joven a esconder sus emociones, a construir muros alrededor de su corazón, y cómo, cuando conoció a Catherine, ella fue la primera persona que logró atravesar esos muros. Pero incluso entonces, él nunca aprendió realmente cómo amar de manera saludable, cómo ser vulnerable, cómo construir algo real. «Entiendo por qué lo hiciste», le dijo ella una noche. «¿Por qué te aferraste a Catherine tan desesperadamente? Ella era tu única fuente de calidez en un mundo que te enseñó a ser frío. Pero también entiendo ahora por qué eso nos destruyó a todos. Porque el amor no puede existir en secreto, no puede florecer en las sombras. Necesita luz, necesita honestidad». Él asintió con tristeza. «He aprendido eso de la manera más difícil. Y el costo fue terrible. Tu felicidad, los primeros años de la vida de nuestro hijo. Tanto tiempo perdido que nunca podremos recuperar». Pero ella le puso una mano en el brazo, un gesto de consuelo.
No podemos cambiar el pasado, le recordó. Solo podemos aprender de él. Y honestamente, creo que ambos hemos aprendido lecciones valiosas sobre nosotros mismos, sobre el amor, sobre lo que realmente importa. Su hijo cumplió 10 años en una celebración hermosa. Amigos, familia, risas llenando los salones del castillo. Y mientras ella observaba a su hijo rodeado de amor, rodeado de personas que lo valoraban por quien era realmente, sintió algo que no había sentido en años. Paz, paz profunda y verdadera. Esa noche, después de que todos se fueran, el duque la encontró en la terraza mirando las estrellas. «Fue un día hermoso», dijo él, parado junto a ella. «Lo fue», respondió ella. «Él está tan feliz, tan rodeado de amor. Eso es todo lo que alguna vez quise para él». El duque permaneció en silencio por un momento. Luego dijo algo que la sorprendió. «Quiero agradecerte por todo, por protegerlo cuando yo no lo hice, por amarlo lo suficiente por los dos durante todos esos años, por darme la oportunidad de conocerlo, por no rendirte, incluso cuando tenías todas las razones para hacerlo, por ser la mujer extraordinaria que eres». Ella sintió lágrimas picando en sus ojos. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de validación. Porque durante tanto tiempo ella había sentido que su sacrificio era invisible, que su amor era dado por sentado. Pero escuchar esas palabras, finalmente, después de todos estos años, algo dentro de ella sanó. «No lo hice por reconocimiento», dijo ella suavemente. «Lo hice porque es mi hijo, porque el amor de una madre no necesita razones, no necesita aplausos, simplemente existe, puro e incondicional». «Lo sé», respondió él, «y eso es exactamente lo que lo hace tan extraordinario». «Tú eres extraordinaria». Ellos permanecieron allí en silencio, lado a lado, mirando las estrellas. Y en aquel momento ella se dio cuenta de algo. Su vida no había salido como ella la había planeado. No había tenido el gran amor romántico que había soñado de niña. No había tenido el matrimonio perfecto. No había tenido la vida de cuento de hadas que la sociedad prometía a las jóvenes aristocráticas. Pero había tenido algo quizás más valioso. Había tenido propósito. Había tenido el privilegio de criar a un ser humano extraordinario. Había tenido la oportunidad de encontrar fuerza en sí misma que nunca supo que tenía. Había tenido la experiencia de sobrevivir a la peor traición y salir del otro lado, no rota, sino transformada. Y en cuanto al duque, el hombre que una vez fue un extraño frío y distante, se había convertido en algo inesperado. Un aliado, un copadre dedicado. Alguien que, aunque nunca sería su gran amor, era alguien en quien podía confiar. Alguien que había demostrado, a través de años de esfuerzo consistente, que las personas pueden cambiar, que el arrepentimiento puede ser genuino, que la redención es posible. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo ella de repente. Él la miró. «Si me hubieras preguntado hace 10 años si alguna vez podría estar de pie aquí contigo, en paz, sin rabia, sin dolor, habría dicho que era imposible. Habría dicho que el daño era demasiado profundo, que algunas heridas nunca sanan». «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora sé que las heridas sí sanan, solo que no de la forma que esperamos, no regresan a como eran antes. Las cicatrices permanecen, pero esas cicatrices nos recuerdan lo que sobrevivimos, lo fuertes que nos volvimos. Y en cierto modo, esas cicatrices son hermosas, porque son evidencia de que no nos rendimos». Él sonrió entonces, una sonrisa genuina y cálida. «Eres sabia, mucho más sabia de lo que yo jamás seré». Ella se rió suavemente. «No es sabiduría, es supervivencia. Es lo que aprendes cuando no tienes otra opción, sino seguir adelante, cuando el quedarte quieta significa morir por dentro. Así que aprendes, creces, te transformas,
y eventualmente miras atrás y te das cuenta de que la persona que eras entonces y la persona que eres ahora son casi irreconocibles. Los años siguieron su curso. Su hijo creció hasta convertirse en un joven hombre, brillante, compasivo, con una comprensión del mundo que iba más allá de su edad. Su don nunca lo abandonó, pero él lo había integrado en quien era de una manera hermosa. Se convirtió en sanador, no en el sentido médico tradicional, sino en el sentido de alguien que podía ver el dolor de las personas y ayudarlas a encontrar paz. Su reputación creció, no como algo extraño o aterrador, sino como alguien especial, alguien con un don que usaba para el bien. Y tanto ella como el duque lo observaban con orgullo indescriptible. Este era su legado, no el título, no la riqueza, no el linaje aristocrático, sino este joven extraordinario que había aprendido desde pequeño que ser diferente no era una debilidad, sino un regalo. En cuanto a ella, había encontrado su propia voz a lo largo de los años. Ya no era la joven asustada y silenciosa que había sido obligada a casarse. Ya no era la esposa invisible. Se había convertido en una fuerza en sí misma. Comenzó obras de caridad que ayudaban a mujeres en situaciones similares a la suya. Mujeres atrapadas en matrimonios sin amor. Mujeres que habían perdido su identidad. Mujeres que necesitaban recordar su propio valor. Y a través de ese trabajo, ella encontró sanación, encontró comunidad, encontró propósito más allá de la maternidad, aunque la maternidad seguía siendo su mayor orgullo. Una tarde, muchos años después de aquella conversación en la terraza, ella estaba sola en su habitación, organizando viejas cartas y recuerdos. Encontró algo que había guardado hacía mucho tiempo, el diario que había escrito durante los primeros años de su matrimonio, páginas llenas de dolor, de lágrimas, de desesperación. Ella lo leyó, y fue como leer sobre la vida de otra persona. Aquella mujer joven y herida parecía tan lejana ahora. Sintió compasión por ella, sintió el deseo de poder regresar en el tiempo y abrazarla. Decirle que todo estaría bien, que sobreviviría, que florecería, que encontraría una forma no solo de vivir, sino de prosperar. Pero no podía hacer eso. Todo lo que podía hacer era honrar a aquella mujer joven, siendo la mujer fuerte en que se había convertido. Tomó el diario y lo llevó al duque, que ahora era un hombre mayor, con cabello gris y arrugas, que hablaban de años vividos. «Quiero que leas esto», le dijo, entregándole el diario. Él lo tomó con manos temblorosas, mirándola con pregunta en los ojos. «¿Por qué?», preguntó. «Porque quiero que entiendas completamente. Quiero que veas el dolor que causaste, no para castigarte, eso ya pasó, sino para que entiendas lo lejos que ambos hemos llegado, para que aprecies la transformación que hemos experimentado». Él leyó el diario durante varios días, y cuando terminó, vino a ella con lágrimas en los ojos. «Lo siento», dijo con voz rota, «lo siento muchísimo. Si pudiera regresar, si pudiera cambiar todo». Ella le puso un dedo en los labios. «Shh», susurró, «ya sé, y ya no importa. Lo que importa es quiénes somos ahora, lo que hemos construido, nuestro hijo, nuestra amistad, la paz que finalmente encontramos». Él la abrazó entonces. Era un abrazo de gratitud, de alivio, de reconocimiento mutuo de todo lo que habían sobrevivido juntos. Y ella lo abrazó de vuelta, ya no con dolor, sino con aceptación, con la comprensión de que la vida nunca es perfecta, pero puede ser significativa, puede ser hermosa a su manera imperfecta. Si me estás escuchando ahora, si has llegado hasta aquí en esta historia, quiero que entiendas algo. La vida no siempre nos da lo que queremos. No siempre nos da el amor perfecto o el matrimonio de ensueño o la familia ideal. A veces nos da dolor, traición, decepción, momentos en que sentimos que no podemos seguir adelante, pero también nos da algo más.
nos da la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente. Nos da la oportunidad de encontrar fuerza en lugares donde nunca supimos que la teníamos. Nos da la oportunidad de crear significado a partir del caos, de construir belleza a partir de las ruinas, de transformar el dolor en propósito. Esta mujer, esta duquesa que fue obligada a casarse, que amó a un hombre que nunca la amó de vuelta, que guardó un secreto durante años para proteger a su hijo, que sobrevivió a la peor traición y salió del otro lado no rota sino más fuerte. Ella es todas nosotras, es cada mujer que ha amado demasiado, que ha dado demasiado, que ha esperado demasiado, que ha sido herida profundamente, pero que se negó a quedarse en ese lugar de dolor, que eligió levantarse, que eligió sanar, que eligió reconstruir, que eligió vivir, no solo existir. Y al final, el secreto que cambió su vida no fue solo el don especial de su hijo, fue el secreto que ella descubrió dentro de sí misma. El secreto de que no necesitaba el amor de un hombre para ser completa. No necesitaba validación externa para tener valor. No necesitaba la aprobación de la sociedad para vivir con propósito. Todo lo que necesitaba estaba dentro de ella todo el tiempo. La fuerza, el coraje, el amor. La capacidad de crear una vida significativa, incluso cuando las circunstancias eran menos que ideales. Así que si estás pasando por tu propio infierno ahora, si estás en un matrimonio sin amor, si te sientes invisible, si has sido traicionada, si estás protegiendo un secreto que te pesa, si sientes que no puedes seguir adelante, quiero que sepas esto: puedes, vas a sobrevivir. Y no solo vas a sobrevivir, vas a transformarte. Vas a encontrar fuerza que nunca supiste que tenías. Vas a crear una vida que vale la pena vivir. Tal vez no sea la vida que planeaste, pero puede ser una vida hermosa de todos modos. Una vida con propósito, con significado, con amor, con paz. Deja un corazón en los comentarios si esta historia tocó tu alma. Comparte este video con alguien que necesita escuchar estas palabras. Suscríbete para más historias que te recuerdan el poder que llevas dentro, porque tu historia no ha terminado. Tu mejor capítulo aún está por escribirse. Y tú, como esta duquesa, eres mucho más fuerte de lo que crees.